La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y la entrevista con Alejandro García, investigador del área de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, tiene que ver con la pregunta de hoy. ¿Qué opina de la propuesta de recortar 4,000 millones de pesos el presupuesto de las cámaras de diputados y senadores en 2009? Alejandro, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. En el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan y Marcela? Buenos días. Sí, respecto a la pregunta, creo que es muy interesante ver que estas propuestas de recortes se han dado tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, pero es importante recordar que lo que queremos realmente ante un gobierno que hemos visto excesos de parte de legisladores, incluso de funcionarios públicos, lo que sí queremos es austeridad. El único detalle es que ante esta austeridad lo que también queremos es que sea efectivo el gobierno, o sea, que desempeñe bien sus funciones y que no venga este tema a coadyuvar o que empiece a salir de que no alcanzan los recursos para realizar las acciones que son necesarias. Entonces, lo que sí hay que tener muy en cuenta es en qué va a haber estos recortes. Ya lo mencionaron ellos en algún momento, estas propuestas de parte del partido de Morena, de que lo van a hacer nada más en la parte de salarios. Pero es muy importante que necesitamos un Congreso que sea un contrapeso al Poder Ejecutivo. Lo que hemos visto en años anteriores es que estos recortes al Congreso sí se dan, pero no se dan en el Poder Ejecutivo. Todo fue esta administración de Enrique Peña Nieto, donde vimos que el presupuesto aprobado no se respetaba y se gastaba todavía más en la parte de gasto corriente, en prestaciones laborales que ahora se están mencionando que se van a hacer los recortes. Entonces es muy importante hacer notar que necesitamos un Congreso fuerte, un Congreso que sea un contrapeso, que tenga facultades, pero que tenga el principio de austeridad. Eso sin duda. Ahora, en ese sentido, este tema es muy importante, el del contrapeso. ¿Qué contrapeso puede haber en un Congreso con una mayoría morenista? Sin duda, hoy en día va a ser complicado, ¿no?, tener un contrapeso cuando estamos hablando de partidos políticos, y por eso nosotros desde México Evalúa hemos pugnado para que se logre la iniciativa de un Consejo Fiscal. Un Consejo Fiscal, estamos hablando de juntar estas funciones que ya tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con sus propias instituciones. No es crear más burocracia, con sus propias instituciones, una institución sólida y que tenga la capacidad técnica para poder decirle a la Secretaría de Hacienda o poder decirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: señores, sus proyectos son viables, no son viables, funcionan, no funcionan, se está programando o se está proyectando algo que sí tiene sentido. Pero para lograr eso necesitamos pugnar por un Consejo Fiscal que sea una institución fuerte y sólida, para que el propio Congreso tenga la capacidad técnica para poderlo decir, porque hoy vemos que quieren seguirle recortando y vemos que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que en teoría es esta oficina, cada vez recibe menos dinero y cada vez tiene menos personal en los últimos años. Entonces, si el Congreso no tiene una capacidad y le siguen recortando este dinero, pudiéramos tener el riesgo de no tener las capacidades técnicas para poder tener un Congreso que se enfrente al Poder Ejecutivo y le pueda decir: espérate, eso no es viable. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes que se tienen de Andrés Manuel López Obrador y su personal estilo de gobernar, como lo hizo en la Ciudad de México, ¿habría una expectativa de que este Consejo Fiscal pudiera darle luz verde el próximo presidente de la República? Nosotros esperamos que sí. Hay varios indicios de que es querido este Consejo Fiscal. Adicional, este tipo de instituciones le daría otra visión a lo que se está pugnando y a lo que se está diciendo, de salir y decir 50 acciones para mejorar al país. ¿Y dónde está el Congreso? Porque este es el Poder Ejecutivo el que lo está diciendo, estas acciones.
Es que esto te lo pregunto, Alejandro, por las declaraciones que ha hecho el propio López Obrador de desacreditar o descalificar a los organismos de la sociedad civil, algunos de ellos incluso identificados como la mafia del poder por él mismo. Sí, sin duda es un tema controvertido, pero yo creo que existe ahora sí que una pugna muy real, ¿no? Y no es de este último año o de estos últimos 5 años, por querer mejorar las capacidades institucionales, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, y yo creo que nadie está peleado con eso. Que podrá haber aseveraciones que puedan generar polémica, muy posiblemente, pero aquí estamos hablando de generar instituciones todavía más fuertes por parte del Congreso, que no está peleada con lo último que ha dicho el candidato electo. Entonces, estamos hablando ahora sí que ya en otro paso, en otro nivel, que yo creo que no estaría nadie peleado con eso, pero falta ver que esto no se resuelve en un sexenio. Otro de los recortes que anunció el presidente electo es el de comunicación social en un 50%. Nos gustaría conocer tu opinión, Alejandro, como investigador del área de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, sobre esta relación costo-beneficio del gasto en difusión de imagen que estuvo sin precedentes en el actual sexenio, más de 50,000 millones de pesos, pero paradójicamente con la peor imagen o la aprobación más baja de un gobierno. Ciertamente el análisis costo-beneficio no lo tenemos. Y no solo no lo tenemos porque el Congreso no lo solicitó pues, en este caso a la Secretaría de Gobernación, que era quien lo aprobaba. Era ridículo los presupuestos que se mandaban al Congreso de este tipo de gasto. O sea, año con año el Poder Ejecutivo le pedía un gasto de aproximadamente 2,000 millones de pesos. Y cada año se estaba gastando 9,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que no existe el contrapeso. ¿Y dónde está esta rendición de cuentas de el gasto en comunicación social? Ciertamente no existió. Entonces este recorte que está proponiendo Andrés Manuel, creemos que es óptimo en este sentido de controlar el gasto superfluo, este gasto que se está saliendo de las manos, que veíamos que se estaba ahora sí que utilizando de manera política, este gasto de comunicación social. Entonces, creemos que es muy bueno esta propuesta, pero hay que institucionalizar este tipo de propuestas. Es que no se pueda exceder el gasto aprobado, que este gasto sea el primero que se recorte. Eso ya está en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero no se está respetando. Porque si ahora, perdón, la pregunta sería, Alejandro, ¿este recorte presupuestal sería en función de lo que se presupuestó originalmente o sería en función de lo que realmente se ejerció, que como tú bien lo mencionas, siempre fue en exceso? Lo que ellos han mencionado en distintas entrevistas, que es lo que falta ver, qué es lo que va a suceder, ellos mencionaron que va a ser respecto al aprobado. Entonces, si se estaban aprobando 2,500 millones de pesos año con año, estaríamos viendo alrededor de 1,700, una cosa por el estilo. Entonces, del lado de la austeridad se observa de buena manera. El único detalle es que hay que institucionalizar esto para que, si sucede el primer año, se mantenga. Porque si vamos a funcionar bajo el principio de austeridad, es correcto, pero hay que ser efectivo. Exacto. Alejandro, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días. Justo hacia allá iba. Sí, mucha austeridad, porque este recorte, por ejemplo, o esta desaparición de los delegados federales, también tiene que ver con el plan de austeridad. Y desde el Morena se ha dicho que con las mayorías en los congresos y con la mayoría en el Congreso Federal se va a echar adelante, va a poder seguir adelante el plan de austeridad. Pero, ¿qué es la austeridad sin eficiencia? O sea, realmente para mediar y para calmar las expectativas. Ciertamente hay que tener mucho cuidado con el tema de austeridad. La austeridad puede generar que recortes salariales, recorte de plazas, de puestos públicos, y pudiera generar incentivos a que gente se vaya del sector público. Entonces, la austeridad nada más puesta como austeridad
desde el punto de vista incluso de organizaciones que se dedican a dar apoyo internacional, estilo la OCDE, ha mencionado que tiene que venir acompañada de medidas todavía más fuertes, no solo de austeridad, sino de manejo público. Es como, ¿cómo vas a gestionar para que tus trabajadores den los objetivos, sean eficientes? Porque si no, austeridad para austeridad, lo único que vamos a generar es que gente con experiencia y con mucho conocimiento la perdamos del sector público y tengamos que empezar de cero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con medidas de austeridad que no vienen acompañadas de otro tipo de medidas para el buen manejo de los recursos públicos. Medidas que ya tendrían que estarse anunciando, Alejandro, porque así como se ha anunciado de una manera importante el plan de austeridad, pues no vemos otras medidas que realmente nos den los indicativos de tener certezas que el problema en el país no se va a abordar nada más desde el recorte del presupuesto, sino desde la generación de más riqueza. Ciertamente son necesarias ir anunciando estas medidas, si es que van a existir, porque podrían generar ahora sí un mayor nivel de certidumbre para la gente que está trabajando actualmente en el servicio público y que quieren quedarse y quieren generar. Si uno como empleado, si estuviera en el sector público, dice, oye, me van a recortar el sueldo, pero de ahora en adelante me van a evaluar respecto a mis resultados, respecto al buen servicio que estoy dando, es otro concepto. Sin embargo, si a uno le dice nada más, va a recibir menos, vas a tener menos prestaciones y todo menos, uno empieza a generar cierto tipo de incentivos que posiblemente no los queremos. No los queremos en el país. ¿Por qué? Porque ya hemos observado temas de corrupción, de impunidad, y lo que queremos es que el gobierno sí sea austero, pero que genere los resultados a los cuales, pues, para los que están, ¿no? Generar seguridad, generar justicia, generar, ahora sí, un tema del Estado de Derecho que necesitamos. ¿Para qué? Para que la sociedad, ahora sí que el sector privado genere riqueza. Claro. Pero esta reducción de sueldos no podría traer como consecuencia aquel dicho de tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Precisamente por eso necesitamos medidas no solo de austeridad, sino de manejo de los recursos humanos en el sector público. Este servicio civil de carrera que tanto se estuvo fomentando durante el año 2000, hoy casi ya no se usa. Y ya no tenemos a los servidores públicos dándoles incentivos por los resultados, ¿no? Porque estén trabajando. Entonces, ciertamente, si no cambiamos este sistema de la gestión de los recursos humanos en el sector público, vamos ahora sí a generar este tipo de incentivos que tú mencionas. Vamos a tener trabajadores que hacen como que trabajan. ¿Por qué? Porque actualmente tienen bonos de puntualidad, bonos de asistencia. Entonces, este tipo de bonos lo único que generan es, pues, vamos a recortarlos. ¿Por qué? Porque no tienen sentido estar dando un bono por algo que en teoría la persona ya tendría que estar realizando. Sobre todo porque este tipo de bonos se dan aunque no se cumplan. Precisamente. Entonces, necesitamos una gestión de recursos humanos basada en desempeño y en objetivos de los puestos específicos, pero para esto es muy claro que necesitamos una planeación de largo plazo de para qué necesitamos gente en el gobierno, para qué necesitamos gente en sectores clave que están en el sector público, porque si no tenemos esta planeación y no se genera desde un inicio, vamos a estar contratando gente que no vamos a necesitar. Entonces, sí, adelante. Entonces, es muy importante que esta gestión se haga con una planeación, pero ahorita el Congreso no tiene esta capacidad de decir, Poder Ejecutivo, enséñame todas las secretarías federales, cuántas plazas tienes, para qué vas a necesitar de 5, 10, 15, 20 años, y de esa manera vamos gestionando tus plazas. Hoy en día las secretarías están peleando una con otra por plazas presupuestarias, y tenemos esta lucha contra la Secretaría de Hacienda, pero el Congreso no está generando este contrapeso para decir, a ver, ¿qué está sucediendo? Y yo te voy a aprobar el presupuesto. Yo te voy a decir si sí quiero que hagas eso. Porque hay que recordar que el Congreso, pues, es quien nos representa a nosotros, ¿no? Claro.
Se supone. Que precisamente ese es uno de los cuestionamientos más grandes en lo que tiene que ver con el legislativo. Si realmente nos representan a nosotros o representan sus intereses o lo que sus partidos les dicen que tienen que aprobar o desaprobar. Precisamente, entonces, si el Congreso tuviera esta oficina que no representara a los partidos políticos, que fuera una capacidad técnica muy fuerte y que saliera a los medios, diera a conocer esta información. Incluso hay ejemplos de este tipo de instituciones, de consejos fiscales en Australia y en Holanda, que hacen un análisis puntual de todas las propuestas de los candidatos en 30 días después de la elección. Entonces, ustedes imagínense, ahorita tendríamos información de una oficina de gobierno del Congreso diciendo, todas estas propuestas son factibles, todas estas propuestas cuestan tanto, esto es realizable, esto no es realizable. Pero no la tenemos, no tenemos esa voz autorizada hoy en día en México que salga a decir estas cosas. Y tenemos que recurrir a lugares como México Evalúa, como organizaciones de la sociedad civil, para estarles preguntando cómo ven esto. Entonces nos hace falta institución dentro del Congreso para que pueda decir estas cosas de manera fuerte y contundente y todos los demás estemos informados. Ahora, en cuanto a la reducción del presupuesto de los partidos políticos, ¿qué opinas sobre esas voces que están en contra de esta medida diciendo que esto le abriría la puerta al financiamiento de recursos ilícitos? Ciertamente existe mucha teoría y mucha literatura internacional de que esto pudiera llegar a suceder, pero no tenemos la certeza de que no esté sucediendo en México. Entonces, ciertamente los partidos políticos han tenido una pérdida de credibilidad ante la sociedad. Entonces, el que estén utilizando una gran cantidad de recursos públicos que pudieran estar generando todavía más, pues es bien visto. Este detalle de que, oiga, pueden entrar la parte del crimen organizado o recursos ilícitos, pues pudiera ser, pero lo que necesitamos es entonces todavía más transparencia y mayor rendición de cuentas. Y que los formatos sea todo electrónico y que no sea nada en papel y que todo sea entregado no en efectivo. Entonces tenemos que empezar a cambiar las reglas para tener resultados distintos. Claro. Entonces, el solo estar recortando no está cambiando la regla, no está cambiando el cómo tomamos las decisiones de cómo asignar dinero público, sino nada más estamos asignando menos. Ajá. Entonces tenemos que fijarnos muy bien para que esa asignación menor de dinero nos produzca no solo lo mismo que tenemos, sino todavía más. Claro. Entonces, si se fijan, es como, es la utopía, generar más con menos, pero es lo que necesitamos hacer siendo, ahora sí, unos cirujanos del presupuesto y llegando punto por punto para revisar qué funciona y qué no. Ajá. Alejandro, ¿sabes qué? Luego viene ocurriendo que cuando empezamos a abordar este tipo de temas que tiene que ver con pues el análisis de lo que anuncian y de lo que dicen, porque finalmente está sustentado en eso, en los anuncios que han venido haciendo, inmediatamente viene la respuesta de quienes creen fervientemente en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y entonces empiezan a fustigar y a decir, ¿por qué no lo dejan trabajar y por qué antes de estar criticando no dejan que llegue? Y entonces una vez que llegue, pues ya vamos viendo y ya vamos ponderando lo que sí y lo que no. Y entonces hay como una especie de resistencia al análisis de los anuncios de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Por qué es importante empezar a hablar de estos temas? Es importantísimo hablar de estos temas desde ahorita. Hay que recordar que el presidente electo entra en funciones hasta, ahora sí que pasado octubre, entrado diciembre. Entonces, si va a entrar hasta diciembre y vamos a tener un presupuesto de egresos aprobado también en diciembre de este año, no vamos a tener tiempo para estar discutiendo estas cosas, ahora sí, en la radio, en la televisión, en el periódico, informando a la gente, si no lo discutimos ahorita. Entonces, todos estos proyectos que se están poniendo en la mesa, que se están platicando con la Secretaría de Hacienda, con Comunicaciones y Transportes, Función Pública, con todo el mundo, es importante discutirlos ahorita porque no vamos a tener tiempo en diciembre. Entonces, vamos a tener aproximadamente 15 días para estar revisando el presupuesto y a mí me gustaría saber quién va a poner atención en estos temas presupuestarios en diciembre. Van a ser muy pocos.
Entonces, es indispensable tener una voz autorizada ya en el Congreso, analizando todas estas cosas, y no la tenemos. Claro. Nos hace falta una institución en el Congreso que pueda decir, ya analizamos todo lo que dijeron, y esto es viable, esto es inviable. No lo tenemos. Es increíble cómo México, desde los 90s, tiene el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y no está generando esta capacidad institucional. ¿Por qué? Porque lo único que escuchamos es un recorte al Congreso. Muy bien, pero tenemos que ser cirujanos en estos recortes. Si le estamos quitando capacidades al Congreso, el día de mañana podemos ver excesos por parte del Ejecutivo, y eso no lo queremos. Queremos un contrapeso fuerte, técnico, apartidista, y que responda a nuestros intereses como ciudadanos. Bien. Entonces, por ahí es lo que necesitamos. Y pues, ahora sí que pues hace falta una discusión más seria de las cosas, con más datos, con más números, para que todo sea transparente y que podamos discutirlo a fondo. Porque si no, ahora sí que se sale de contexto y pueden decir, vamos a recortar 4,000 millones en el Congreso. ¿En qué? En salarios. ¿De quién? Entonces, si te fijas, todas estas preguntas nos ayudan a entender qué es lo que están pensando hacer, por qué van a ser más eficientes o por qué no. Claro. Entonces, yo creo, sin duda, que hace falta más información, hace falta dar a conocer esta información por parte de, ahora sí que el cuerpo que va a llegar ahora al nuevo gobierno, y que se esté dando toda esta información para que, en caso de que sea una mala idea, se pueda discutir ahorita. Claro. Y en caso de que no, pues adelante, ¿no? Muy bien. Alejandro García, investigador del área de presupuesto y rendición de cuentas de México, evalúa nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. No hay de qué, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, Alejandro. Son las 8:24. Pausa, regresamos.